Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con el capítulo número 5 de este desarrollo. En el video anterior nos quedamos en que habíamos construido este formulario y estos tres campos. Eh, Quedamos en que tratarían de agregar los tres más que había considerado en el código. Eh, Ya lo traigo y estoy agregando dos más, que es el país y la moneda. Estos datos en algún momento lo vamos a ocupar, entonces lo estoy agregando de una vez. En el caso de país, a raíz de un comentario que me hicieron, entonces con este pretendo de que cuando seleccionemos el país podamos implementar algunas configuraciones. Resulta que, por ejemplo, este campo, no en todos los países lo conocemos de la misma forma. Entonces, esa es la idea de que cuando seleccionemos un país, aquí no tengamos que poner tantos datos para que el usuario lo identifique y diga: "Ah, aquí voy a escribir este dato que me están solicitando". Entonces, al seleccionar un país, ese campo y otros más que varían de acuerdo al país en que estemos ubicados, eso es lo que pretendo realizar una configuración para que este y otros campos podamos presentarlo tal como se conoce en el país correspondiente. Esto sí voy a necesitar la ayuda de todos en los comentarios, ya que he tratado de buscar información en la red, pero no lo encuentro, de cómo se conocen los campos en cada país. Lo de menos es buscar un formulario de captura de cada país y a lo mejor de esa manera poder ir viendo con qué nombre se le conoce cada campus. Algunos campos sí son iguales, por ejemplo, la página web, el mail, teléfono. En, perdón, en el caso de país, de domicilio, aquí estoy considerando un solo campo para todo. Aquí escribiríamos la calle, el número, la población, etcétera. Pero habrá formularios que vamos a pedir los datos por separado y ahí también es donde nos encontramos las diferencias, que alguna población en algunos lo conocemos como departamento, en otros lados como municipio, como provincia, etcétera. Ahí es donde voy a intentar que esta configuración tome sentido. Por ejemplo, la identificación de cada persona. En algunos países se le conoce como DNI, en otros con otro nombre. Bien, ok, entonces después de esta breve introducción vamos a ver los cambios que he implementado. En este video ya traigo los códigos implementados para avanzar un poco más rápido. Por ejemplo, aquí le estoy agregando una opción de agregar y una opción de eliminar. Esta opción de agregar es con el fin de que si en un país no existe, no está en la lista, lo podamos agregar con su moneda correspondiente. He tratado de agregar todos los países. Eh, Agregué estas dos hojas y eliminé la hoja que ya habíamos creado, la hoja de empresa. Eh, Les voy a explicar por qué. Porque la eliminé para que la volvamos a crear nuevamente. En esta hoja de países MON, aquí estoy almacenando el país y la moneda. Es una lista de algunos países, no están todos, pero la idea es que tengamos esta posibilidad de poder agregarlo en caso de que no exista en la lista. Poder eliminarlo en caso de que hayamos capturado mal el dato, ya sea del país o de la moneda,
o simple y sencillamente queremos eliminarlo de la lista porque podría representar basura para nosotros. En- entonces, esa es lo que vamos a ver en este video. Primero que nada, vamos a eliminar un país y vamos a agregarlo nuevamente. Más que nada para que vean cómo es el proceso. Vamos a, voy a poner un punto de interrupción en en estas líneas de código para que podamos ver ese proceso de eliminación y de agregar. Voy a dejar visible la hoja para que veamos este proceso. Actualmente no tengo nada capturado aquí. Eh, Vamos a capturarlo, pero primero voy a mostrarles esto de agregar un país. Vamos a eliminar uno para explicarles qué hace ese código, cómo se implementa un código para eliminar un registro de una hoja y puedan también implementarlo, ya sea en este proyecto si lo están siguiendo como va o en sus proyectos personales que tengan. Primero que nada, hacemos referencia a la hoja donde está almacenada la información. La identificamos con una letra, con esta letra P, y obtenemos la última fila en esta variable de la columna A. Y posteriormente, aquí donde se detuvo, donde puse el punto de interrupción, va a iniciar un ciclo iniciando con esta variable desde la fila 2, que es aquí en la columna A, inicia en la fila 2, donde se empiezan a encontrar cada país. Entonces, si vamos recorriendo con F8, vemos que la variable i ya lleva el valor de 2 y el país nos trae ya perdón, el primer país encontrado. Y lo que va a hacer es comparar el primer país encontrado de la lista con el país que tenemos seleccionado para eliminar. Va a ser un recorrido por toda la hoja, va a ir pasando de país en país, de fila en fila, hasta encontrar el país que estamos buscando. Ese país está en la fila 17. Vamos en la 13, en la 15 y en la 16. Si vemos esta condición se cumple, entonces entra a estas líneas de código y lo que va a hacer en esta línea es desproteger la hoja con su contraseña correspondiente. Y aquí va a posicionarse con este código, va a posicionarse en la fila donde está el registro. Si vemos, se ha posicionado en la 17 y con esta línea de código va a eliminar esa fila. Lo vemos, ya lo eliminó y posteriormente protege la hoja con la contraseña eh, que le hemos asignado a la hoja. Nos envía el mensaje que se ha eliminado y hace un llamado de una macro que se llama países. Lo que hace esta macro es cargar de nuevo los países en el combo box, eliminando el que acabamos de eliminar. Si hacemos una consulta nuevamente, vemos que ese país ya no existe, ya lo eliminó. Entonces vamos a agregarlo nuevamente. Si intentamos agregarlo así, perdón, no nos permite porque detecta que falta un dato. Primero que nada, checa si el país ya existe.
Entonces, si el país no existe, nos dice que los datos son obligatorios. Eh, agregamos su moneda, se detiene nuevamente y vamos a poner un punto de interrupción aquí para que siga validando los campos. Entonces lo que valida es que estos dos campos no estén vacíos y si no están vacíos que no tenga el dato que trae por default. Ya ven que en esos campos dice seleccione país y moneda. Una vez que ha validado que esos campos ya son válidos, desprotege la hoja para escribir en ella. Lo que va a hacer es que en la última fila nos va a escribir el país y la moneda que estamos agregando en la columna 1 y en la columna 2. Y llamamos a un procedimiento que es el ordenar, ya que lo agregó al final. Entonces lo que hacemos es ordenar en alfabético todos los países. Como ven aquí en la lista está en alfabético. Esto es para que se nos facilite encontrarlo. Entonces con esta macro hacemos referencia a la misma hoja que con la que estamos almacenando para eh, ordenarla. Eh, desprotegemos la hoja. Vamos a seleccionar todo el rango de datos con esta línea de código para poder ordenarla en la columna A. Entonces ese ordenamiento va a ser en base a la columna A para que nos lo ordene de forma alfabética. Entonces eso es lo que hace este código. Y si vemos aquí ya está ubicado en la posición 17 nuevamente, que es en la que estaba. Y concluimos con el proceso. Este es el código que vamos a utilizar cuando vayamos a agregar un registro o cuando vayamos a eliminarlo. Esto aplica en cualquier formulario que hagamos esos procesos, ya sea de agregar o de eliminar, con las variantes de que, por ejemplo, aquí cuando guardamos el dato, únicamente almacenamos en la fila ya definida, porque es un único registro. Va a haber una única empresa y cuando vemos, si comparamos con este proceso hace más cosas. Primero valida de que exista para no duplicarlo y posteriormente vimos que ordena para presentarlo de forma alfabética aquí en la lista y se nos facilite encontrar más rápido el país que estamos buscando. Y en el caso de eliminar, únicamente buscamos en qué posición está el registro y nos posicionamos en él y eliminamos la fila. Habrá ocasiones en que no va a haber la necesidad de eliminarlo, simplemente cambiarle el estatus, pero pues ya lo veremos sobre la marcha. En esta opción implementé un código porque cuando estábamos haciendo el registro, si damos un clic, se borra el registro. Si dábamos un clic en otro, y si no escribíamos nada en se quedaba vacío. Ahora, si nos posicionamos en este campo y aquí no hemos capturado nada, se queda vacío. Entonces, ese es uno de los cambios que hice. Ese cambio lo encontramos en el inicio cuando desplegamos ese formulario, en este botón. Aquí agregué un procedimiento que si nos vamos a donde está implementado, lo que hace es validar si ese campo está vacío para poner visible la etiqueta. Es decir, el TXT
Si no tiene datos, siempre va a poner visible la etiqueta que es la que tiene el dato del campo que nos está, del dato que nos está solicitando. Entonces lo que vamos a tener que hacer en cada campo es únicamente llamar a ese procedimiento y eso está implementado en el evento exit. En este evento llamamos a esa macro sin implementar más código. Entonces eso vamos a hacer en cada uno de los campos. Esto nos va a ahorrar un ahorro de escribir código cuando tengamos un formulario de muchos campos y deseemos implementar esta forma de mostrar los datos que estamos solicitando al usuario. Otra cosa que agregué, vamos a encontrar aquí una pestaña nueva, una de configuración y con su botón correspondiente. Entonces, si vamos a la implementación de este código, entonces lo que estamos haciendo es que estamos haciendo algo parecido al, a la misma codificación que tenemos en este botón. Si la comparamos, es bastante parecida con algunas variantes. Aquí lo que estamos diciendo, como corresponde a la página 0, que es la primera página del multipage, lo estamos poniendo en su propiedad visible como verdadero. Y la 1, que es la segunda pestaña que ya teníamos, nada más que ahora ya está renombrada con su nombre de configuración. Lo que estoy haciendo en esta es que ahora la 0 lo pongo como falso en su propiedad enable y en su propiedad visible. Y por el contrario estoy poniendo como verdadero a la página 1, que es la página que queremos que se muestre. Y aquí hago algunos procesos que lleno el combo box y buscamos en la hoja configuración algunos datos eh, para que podamos mostrar todos los datos que tenemos aquí. En esta pestaña de configuración, lo que estoy intentando es hacer una configuración en donde vamos a almacenar nuestros datos. En la clase anterior vimos que cómo es el proceso para crear una hoja donde vamos a almacenar los datos de la empresa. Entonces, con esta configuración, lo que yo pretendo es que en primera aprendamos o veamos algunos ejemplos de cómo almacenar información en la propia hoja de Excel, desde la creación de la hoja, como lo vimos ya en el capítulo anterior, con ese procedimiento. Entonces, aquí lo que pretendo es que desde aquí, de esta pestaña de configuración, vayamos creando las hojas o tablas que vayamos a necesitar. Hasta ahorita he identificado estas. Sobre el marcha vamos a ir identificando qué más vamos a ir necesitando. Y otra cosa es que como este proyecto se entiende que va a ser un poco grande, este proyecto de almacén, eh, eh, entonces lo que quiero es que en lugar de que lo almacenemos en Excel, lo vamos a almacenar en Access. Entonces, por eso si corremos esta opción, aquí vamos a tener dos formas de almacenamiento. Una que podemos almacenarlo en Excel y otra que vamos a poder almacenarlo en Access. La idea es que para proyectos más grandes usemos Access y si es un proyecto pequeño el que vamos a desarrollar, lo podríamos hacer que se almacene en Excel. Lo más común cuando desarrollamos en código VBA, cuando desarrollamos nuestros formularios, lo más común es que, o por costumbre, lo almacenamos en el propio Excel.
pero cuando deseamos implementar un proyecto más grande, entonces necesitamos buscar una base de datos más potente que nos permita muchas funcionalidades. Por ejemplo, Access nos permitiría hacer otras cosas que no nos permite Excel. Una de las limitantes que nos encontramos con Excel es que si necesitamos trabajar con varios usuarios, no nos permite compartir el archivo. Un solo usuario tiene que estar usándolo, aunque haya muchos usuarios, primero tiene que soltarlo un usuario para usarlo el otro. Esa es la limitante que nos encontramos con Excel. Entonces la idea de usar Access es que varios usuarios puedan almacenar en la base de datos de Access eh, para que no tengamos esa limitante. Entonces las primeras tablas las vamos a ir creando en, en Excel y la siguiente, y después vamos a migrar estos datos a Access. También la idea es que aprendamos aquí a usar Access. Aquí ya tengo implementado un código para agregar la tabla. Esto ya lo vimos la clase anterior de cómo creamos la tabla. Si aquí yo tengo seleccionado Excel, voy a poder agregar esa tabla y se me va a crear en Excel una tabla o una hoja. Si damos un clic aquí en este botón que nos sirve para agregar las tablas, eh, hace ese proceso y si vamos a la hoja, vemos que ya está creada la hoja. Entonces, y además de que agregué dos campos más que son los que vimos en el formulario, cuando hagamos nuestro primer registro, se nos va a almacenar en esa tabla. Cuando tengamos ya la base de datos de Access, nos lo va a almacenar en Access. Vamos a ponerle este dato para que hagamos nuevamente nuestro registro y veamos ese cambio que se ha implementado. De hecho, ya lo vimos, nada más que ahora vamos a verlo con otros campos más. En caso de que no tengamos algún campo, porque aquí yo lo estoy considerando todos como obligatorio, eh, vamos a tener que eh, capturar un dato que no tengamos, lo podemos poner como NA o no aplica, etcétera. Esta lista de países, no sé si tenga la moneda correcta. En caso de que no, bueno, este dato yo lo obtuve de, de la red de internet, entonces supongo que puede estar correcto, pero quizá algún país no tenga el dato correcto. En esos casos es cuando vamos a tener la necesidad ya sea de eliminar el país y volverlo a crear con su moneda correspondiente, porque no estoy considerando un campo para modificar. Únicamente tenemos la opción de eliminar y otra opción de, de agregar. Entonces no lo voy a eliminar. Aquí me está faltando agregar una opción de que preguntemos si estamos seguros de eliminarlo o no. Esto como se los comenté en uno de los videos anteriores, con el fin de prevenir todos esos inconvenientes de hacer una operación que no debimos hacerla. Vamos a guardar este registro. Aquí también, bueno, aquí no sé si sea necesario porque
preguntar si estamos seguros de guardar porque son los datos de la empresa. Cuando estemos capturando nuestros proveedores, nuestros clientes, a lo mejor ahí sí implementamos esas validaciones. Ok, entonces aquí lo que estamos viendo es que ya nos trae con qué vamos a tener almacenada nuestra información, que es con Excel. Cuando seleccionamos Access y guardemos, entonces esa va a tener almacenada. Por ejemplo, aquí este es el botón que nos permite guardar este dato. Aquí es un botón un tanto simple. Si nos vamos al código, vemos que únicamente validamos que este campo tenga datos, que este campo tenga el dato. En caso de que no, le vamos a mostrar un mensaje al usuario. En caso de que sí tenga datos, va a buscar la hoja donde vamos a almacenar. Vamos a hacer referencia a esa hoja con esta letra y lo vamos a almacenar en la fila 2 y en la columna 1, el dato que tengamos y mostramos el mensaje que vimos. Aquí no hay tanto código. Aquí es un código que vamos a ver más adelante, porque lo que hacemos aquí es crear eh, bueno, este código no está implementado. Aquí llevo un código, pero este código no corresponde. Únicamente es un copiado del proceso, pero en realidad no, no hace, no hace nada. Porque aquí lo que pretendemos es que nos cree la base de datos de Access. Más bien es si ya lo crea, si ya crea la base de datos de Access, pero vamos a verlo en ejecución en, en capítulos posteriores. En ese momento vamos a explicar ese código. Este proceso de crear la tabla lo va a hacer en cada una de estas. En este momento únicamente tengo implementado la primera, que es la hoja impresa. Este código ya lo vimos, lo único que hice fue agregar estos campos que no teníamos en la clase anterior. Este código no hay mucho que explicar porque ya lo vimos. Entonces, si entramos nuevamente al sistema y entramos a la opción, vemos que ya se desplegan los datos. Ya vemos todos los datos que capturamos, el país que guardamos, su moneda correspondiente. Este proceso o esta codificación para mostrarlo al momento de ingresar, porque es un único dato de la empresa, no necesitamos buscarlos. Cuando estemos en alguna pantalla, por ejemplo, de proveedores o clientes, ahí sí vamos a implementar un botón de búsqueda. Este código es bastante simple. Este código lo vamos a implementar en la opción que abre ese formulario. Si vemos aquí hay un proceso que, que dice datos empresa. Yo acostumbro para no hacer un nombre muy largo, a abreviarlo, por así decirlo, pero sí necesitamos identificar de qué se trata, independientemente de que le pongamos estos comentarios, porque de repente eh, entender qué es lo que hace a pesar de que conozcamos nuestro código, sí con un comentario se nos facilita entender más rápido qué hace ese proceso. Entonces lo que hacemos es hacer referencia a la hoja donde están los datos de la empresa y en cada campo correspondiente, aquí en razón social, vamos a poner ese dato. El dato que está almacenado en la hoja, en la fila 2. Todos están en la fila 2. Lo único que vamos cambiando es la columna donde están almacenados. Si vemos aquí, está almacenado todo en la fila 2 y lo que va cambiando es la columna
dónde están los datos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y de hecho aquí tengo un error, que este es en la fila 2 y el guardado de los datos. El guardado de los datos también debe ser en la fila 2. Si se dan cuenta, este dato quedó guardado en la hoja, quedó guardado en la fila 1 porque tenía mal esa codificación. Aquí es bueno, aquí no me permite escribir, pero para que yo pueda editar esta hoja, tengo que desprotegerla. Entonces aquí vamos a corregir, vamos a escribir el dato que corresponde y vamos a guardar de nuevo este, eh, este dato. Consultamos y seleccionamos el país nuevamente y vamos a guardarlo. Perdón, este no, es este de guardar. Entonces está guardado. Entonces esto es muy importante la validación que hicimos porque aquí nos está detectando que ya existe ese país y pues no lo duplica. Entonces si salimos y entramos nuevamente vemos que ya se debe desplegar el dato que nos faltaba y ese dato ya debe estar almacenado en el dato correcto. Entonces si vemos ya está almacenado en la columna correspondiente que es ya no aquí donde se almacenó anteriormente por el error que teníamos, que tenía más bien. Entonces, ese es el código. Pues aquí hice algunas cositas que ya lo hemos hecho. Por ejemplo, el efecto de que en el evento mouse mob eh, le cambiamos de color al momento de pasar el mouse aquí. Eso lo pueden implementar si es que lo van a hacer de esa manera. Esto únicamente para darle más un efecto visual a nuestras pantallas. Eso de ir iluminando conforme vamos pasando por esos campos. A eso me refiero. Vamos a ver otro código que no habíamos visto. Por ejemplo, en el caso de teléfono, eh, en el evento KeyPress, este evento es cuando el usuario empieza a oprimir las teclas del teclado. Entonces lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo con este código, estas 3 líneas de código, es que únicamente al usuario le permitamos escribir números, porque como se trata de teléfono, no tiene ningún sentido de que le permitamos escribir letras. Por ejemplo, si aquí presionamos cualquier letra, sí lo está permitiendo, pero entonces no tendría caso eh, permitirle escribir esos caracteres. Entonces, eso es importante para que cuando se trate de números, lo limitemos a que el usuario únicamente pueda escribir números y no pueda escribir letras, porque si es un teléfono y no contiene letras, si lo guardamos de esa forma, porque ya sea el usuario se haya equivocado eh, en algunos caracteres y no se dio cuenta, pues vamos a estar almacenando basuras. Y cuando intentemos consultar ese teléfono, quizás esté incompleto porque se lleva un dato incorrecto. Pues entonces esto es el código que tenemos para esta clase. Vamos avanzando, yo creo que a un paso más o menos eh, pues la idea es que también ustedes vayan avanzando con este proyecto, ya sea que
lo lleven de la mano, vayan haciendo su propio código con algunas variantes que ustedes quieran implementar. Les agradezco mucho por haber visto el video y pues cualquier comentario, con mucho gusto lo estaremos atendiendo. Nos vemos en la siguiente clase y pues muchas gracias a todos.